Bueno, en estas cartas a las 7 iglesias hay que recordar que el Señor Jesús está comunicando lo que Él quiere que cada iglesia sepa. Y cada iglesia, hemos visto hasta este momento, tiene algunas cualidades positivas que el Señor Jesús identifica y también algunas cualidades o cosas que necesita mejorar o cambiar. Incluso algunas veces el Señor Jesús dice que se deben arrepentir, lo cual demarca un mandato algo fuerte cuando Él dice que la iglesia anda mal o algunos de los miembros de la iglesia en cada lugar andan mal y deben arrepentirse. Ahora en el mensaje a Tiatira vemos la misma estructura que hemos visto en las otras y vamos a ver algunas cosas que el Señor tiene que decirle a esta iglesia. Pero antes de ver lo que el Señor dice en su mensaje, vamos a considerar algo de información que tiene que ver con la ciudad. Como hemos hecho en cada iglesia, ¿verdad? Vemos algo de la ciudad donde se encuentra y queremos hacer lo mismo con Tiatira. Algo especial de Tiatira eran las cooperativas comerciales que ella tenía. En esta ciudad, estas organizaciones, estos miembros, ¿verdad?, de las cooperativas, trabajaban juntos y hacían que su comercio era un comercio más fuerte. Y pues en Tiatira esto se va a ver un tantito en este mensaje que tiene Jesús para la iglesia. Algo también que es especial de Tiatira es que se especializaba en la producción de la tinta púrpura. Y esta tinta púrpura era una de las cosas que hacía a esta ciudad ser muy rica. Y tal vez recordamos aún que en el libro de los Hechos, la hermana Lidia, que es convertida en el capítulo 16, y el verso 14 nos dice que ella era de esta ciudad, de Tiatira. Y si recordamos, Lidia trabajaba en este comercio de la tinta púrpura. Así que vemos esta parte importante aquí con esta ciudad de Tiatira. Bueno, aparte de su comercio, Tiatira como ciudad no era tan grande ni tan importante. En verdad era algo insignificante. Era una ciudad pequeña y aparte de su comercio y esta especialidad que tenía de la tinta púrpura, no había mucho que atraían a las personas a Tiatira. Todo tenía que ver con esta tinta púrpura y el otro comercial, bueno, los otros productos comerciales que se producían aquí en esta área y en esta ciudad. Así que algo insignificante aparte de su comercio. Bueno, vemos posiblemente que la iglesia en Tiatira fue establecida por la predicación de Pablo mientras él enseñaba en aquella escuela de Tirano que se nos menciona en Hechos capítulo 19, ya que es posible, ¿verdad?, que esta congregación que recibe el mensaje de Jesús fue plantada por la predicación de Pablo o por algunos que estaban conectados con Pablo, algunos de estos trabajadores, ¿verdad?, que obraban junto a Pablo, colaboradores tal vez. Todo tiene que ver posiblemente con la predicación de Pablo en Éfeso y en el área, porque Tiatira no estaba tan lejos de Éfeso, así que muy probablemente fue fundada por la predicación del apóstol Pablo en el área de Éfeso. Bueno, cuando comenzamos a ver este mensaje en el verso 18 y vemos la descripción del Señor Jesús, después de lo que se dice en el verso 18 de escribir al ángel de la iglesia el mensaje, vemos que el Señor Jesús es descrito como el Hijo de Dios y el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esta es la descripción del Señor Jesús. Y
En esta descripción se resalta aquí en el Señor que es en verdad omnisciente y fuerte y estable y firme. Los ojos de fuego otra vez nos recuerda de la idea del Señor llegando en juicio o que tiene esta cualidad de juicio, que en este caso va a decir algunas cosas para esta iglesia, que si no se cambia, no se arrepienta de algunas cosas, va a venir en juicio. Entonces, ojos como llama de fuego nos recuerdan de esta cualidad del Señor. Cristo en este libro, más que todo, es un Señor de juicio y disciplina. Y eso se resalta en esta parte de la descripción del Señor al comienzo. Bueno, viendo las buenas características que tiene esta iglesia, se mencionan algunas cosas en el verso 19. El Señor menciona su amor y su fe y su servicio y paciencia, o también como sabemos la palabra paciencia significa más como perseverancia. Aquí vemos que esta iglesia ha hecho bien, tiene muchas cosas en su favor, como podemos ver. Incluso debemos ver que se resalta su amor, algo que ya hemos mencionado que le faltaba a la iglesia en Éfeso, hacer como hacía al principio. Aquí esta cualidad es una de las que el Señor Jesús reconoce de esta iglesia, es una iglesia de amor. Y pues parece que esta iglesia es interesante porque ha crecido. En otras palabras, las obras postreras de esta congregación son más que sus obras iniciales o las obras primeras. Entonces, lo que vemos en esta iglesia es que el Señor reconoce que ha crecido en su fe, ha crecido en estas cualidades que el Señor menciona, ya que las postreras son más grandes que las primeras. Entonces vemos que esta congregación se está ejerciendo y creciendo en su fe y en su servicio al Señor en estas áreas. Así que menciona más cualidades positivas de esta iglesia que de cualquier otra. Entonces, la iglesia en Tiatira tiene muchas cosas que van bien. Pero también, como nos damos cuenta, el Señor va a decir, tengo algunas cosas contra ti. Así que no es que solo tiene cualidades positivas, también tiene algunas que necesita cambiar. Y estas se ven aquí ahora en el verso 20. Bueno, ¿qué dice el Señor que necesitan cambiar o qué es lo que tiene en contra de ellos? Bueno, primeramente se dice que toleran, a Jezabel. Y al decir que toleran a Jezabel, tenemos que identificar quién era Jezabel. Bueno, si recordamos nuestra historia del Antiguo Testamento, Jezabel fue la reina y la esposa del rey Acab en el reino del norte de Israel. Y lo que se dice más y se conoce más de Jezabel era que fue una mujer malvada y conocida por su fornicación espiritual, es decir, su idolatría y también hechicería. Recordando la historia que se encuentra en Reyes, se nos dice que ella trajo la adoración de los Baales en adición a otras religiones al pueblo de Israel, y mientras ella reinaba juntamente con Acab, el rey de Israel, era un periodo muy difícil espiritualmente hablando para el pueblo de Dios. Así que aquí en mencionar a Jezabel no se está diciendo que ella literalmente está presente en la iglesia, sino que la influencia que algunas personas están trayendo a la iglesia de Tiatira son semejantes a aquella influencia de Jezabel para con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Entonces aquí vemos que hay la enseñanza de religión falsa,
que está llevando a algunos miembros de la iglesia en sendas equivocadas, así como hizo Jezabel. Y por eso aquí el Señor dice que Él arroja en la cama a Jezabel y todos aquellos que están involucrados con ella. El Señor dice que ha dado tiempo para que se arrepienta estas personas y no debemos pensar que es solo una persona, un individuo, pero tal vez algunos están involucrados aquí en esta enseñanza falsa. Y por eso el Señor dice que ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no lo ha hecho, así que la va a arrojar a ella en cama juntamente con aquellos que cometan adulterio con ella. Y todo esto es una figura, es una expresión simbólica de juicio, ya que en la práctica de religión falsa se ve como adulterio espiritual, se usa esa imagen más aquí. Como algunos se han acostado, ¿verdad? Simbólicamente hablando, con personas que hacen y practican este tipo de cosas en la religión falsa, la imagen que el Señor dice es que bien, si están en cama con Jezabel, entonces yo los voy a juzgar en esa cama. Entonces, las palabras del Señor aquí deben ser tomadas como parte simbólica que van con el cuadro de adulterio espiritual. No está hablando literalmente, pero queda con la imagen de lo que se está haciendo aquí en esta congregación. Algunos están equivocados y algunos están yendo de alguna forma, aunque no sabemos específicamente cómo, pero de alguna forma están entrando a una enseñanza falsa o están algunos tratando de quitar a los cristianos de un camino verdadero de servicio y de adoración a Dios, así como hizo Jezabel en el Antiguo Testamento. Así que Jesús está diciendo aquí que este tipo de vida, una vida de pecado, una vida de religión falsa, una vida en la cual se practica la idolatría, va a ser inaceptable y el Señor va a juzgar a estas personas. Bueno, entonces en los versos que siguen se les va a decir a los cristianos que no deben perder todo lo que tienen en base a lo que está sucediendo. El Señor quiere que la iglesia siga adelante en esas cualidades y que deje estas prácticas que están presentando algunos, ¿verdad? Así que el Señor va a decir en los versos 24 al 25, a vosotros y a los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina. En otras palabras, a todos aquellos que no están involucrados con la religión falsa, la idolatría y estas prácticas malas, a estos el Señor dice, yo les estoy animando y advirtiendo que dejen estas cosas y que no se metan en las profundidades de Satanás. Ahora, algunos dicen, bueno, ¿cuáles son estas profundidades de Satanás? No es algo diferente que esta enseñanza falsa. El Señor habla de ello como profundidad de Satanás porque hay la tendencia de algunos miembros de la iglesia entrar muy profundamente en estas enseñanzas que son de Satanás en su base. El Señor quiere que ellos se queden lejos de esta enseñanza, de esta doctrina, de esta tendencia que tienen algunos. No se deben meter más en esto, deben huir de estas cosas. Así que los que se han mantenido fieles al Señor y no se han contaminado con estas enseñanzas, el Señor dice, no les voy a poner otra carga, verso 24. En otras palabras, ya tienen suficiente con qué luchar con Jezabel y aquellos que van detrás
de esta enseñanza falsa, así que no les voy a poner otra carga. No les voy a pedir que hagan nada más, sino que mantengan firmes y fieles en lo que ya tienen. Sigan adelante, no se metan con estas personas y no sean llevados por sendas equivocadas como ellos lo han hecho. Así que el Señor dice, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. La idea es que deben permanecer fieles hasta que venga el Señor Jesús, a lo largo de su vida, o hasta que venga el Señor primeramente. En los versos 26 al 29 vemos aquí la recompensa que Jesús da a la iglesia, o las palabras de recompensa, la promesa de recompensa. Y vemos básicamente tres cosas que señala el Señor Jesús. Dice que tendrán autoridad sobre las naciones, número 1. Y número 2, las regirá con vara de hierro, lo cual es una figura de reinar, lo cual significa la idea de triunfar, tener la victoria y de poder. Así que el Señor Jesús dice que los que vencen van a reinar, símbolo de su victoria, símbolo de que van a estar bien con el Señor Jesús. Y finalmente también menciona el Señor Jesús que ellos se encontrarán recibiendo la estrella de la mañana. Esta es la tercera promesa o la tercera forma en que Jesús va a recompensar o galardonar a esta congregación. Dice que Él le dará la estrella de la mañana, verso 28. Si vemos a Apocalipsis capítulo 22 y el verso 16, ahí se nos dice que el Señor Jesús mismo es la estrella resplandeciente de la mañana. Así que en esta última promesa el Señor le está diciendo a esta congregación que ellos van a recibir al Señor mismo como recompensa, es decir, van a tener comunión. La iglesia va a tener vida con su Señor. La idea de autoridad o de reinar enfatiza su triunfo y también su victoria y su poder. Así que las palabras son palabras de ánimo. Son cuadros simbólicos nada más. No es que el Señor les va a dar a ellos una corona y un trono literal en el pueblo de Israel. No, la idea es una idea espiritual en la cual el Señor les está diciendo, les voy a dar la victoria. Yo les voy a dar esta recompensa. Ustedes van a estar conmigo y vamos a tener esa comunión como siempre. Y estas son las palabras, ¿verdad?, con las cuales el Señor afirma aquí a la iglesia de Tiatira. Cuando vemos el capítulo 3, ahora vemos el mensaje a la iglesia de Sardis. Bueno, ¿qué conocemos de esta ciudad? Les he puesto algunas cosas aquí, ¿verdad?, para que veamos. Sardis, como Tiatira, era una ciudad también de comercio y era un centro muy grande para la distribución de algo interesante, del tinte, así como Tiatira, pero también de una lana muy especial. Y ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero estos dos productos eran los productos principales que producía la ciudad de Sardis. Sardis era también una ciudad muy interesante geográficamente hablando porque 5 carreteras principales llegaban y se unían en la ciudad de Sardis. Entonces, era una de las ciudades importantes en cuanto a su posición geográfica porque muchas personas pasaban por Sardis, ya que estas carreteras principales iban a diferentes partes del imperio y todas llegaban en algún momento a Sardis. Entonces, geográficamente hablando, muy, muy importante era esta ciudad.
Espiritualmente hablando y moralmente hablando, Sardis lamentablemente era como Corinto, en el sentido de que la población de esta ciudad estaba entregada a la inmundicia, al placer y a la lujuria. Lamentablemente, Sardis no era uno de esos lugares que se podía decir que eran altamente respetados por su carácter y en verdad llevaban esta opuesta forma de ser vistos como los corintios, ¿verdad? En cuanto a cosas espirituales y morales, lamentablemente. También vemos que en esta ciudad de Sardis los gobernadores romanos ejercían su oficio judicial, su oficio, vamos diciendo, de gobierno y también de asuntos judiciales. Así que Sardis era un lugar importante en cuanto al Imperio Romano porque era una de estas ciudades donde los gobernadores se encontraban. Y algo más interesante de Sardis que vemos es que en el año 17 después de Cristo, la ciudad fue destruida por un gran temblor que aconteció en ese tiempo. Rápidamente después de este temblor recuperó su riqueza y su estado de ser una ciudad importante de comercio y todas esas cosas, y fue reconstruida. Y en verdad llegó a ser aún más próspera la ciudad de lo que era antes de haber sido destruida. Así que algo de esta información del fondo de esta ciudad, pues nos ayuda tal vez a entender mejor el mensaje del Señor para la iglesia que se encuentra ahí. Bueno, en el capítulo 3, verso 1, la primera parte, después de decir que se debe escribir al ángel de la iglesia de Sardis, el Señor Jesús es descrito como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Esa es la descripción del Señor Jesús aquí. Ahora, los 7 espíritus de Dios es una referencia al Espíritu Santo. La forma en que el Apocalipsis describe al Espíritu Santo es con esta figura de 7 espíritus. El número 7 habla de aquella perfección divina y cuando se aplica al Espíritu Santo, claro, el Espíritu es el Espíritu perfecto de Dios y por eso se ven como 7 espíritus, pero es una referencia al Espíritu Santo. Esto se ve en varios pasajes en Apocalipsis y pueden verlos aquí que los menciono en el PowerPoint. Las 7 estrellas son los 7 ángeles, ¿verdad? Como ya hemos visto en el capítulo 1, y estos eran los mensajeros de las iglesias. Así que no vamos a pasar mucho tiempo ahí, ya hemos visto estos puntos. En la segunda parte del verso 1, el Señor comienza su mensaje diciendo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Aquí es interesante porque estas son características negativas. Bueno, una característica negativa que menciona el Señor aquí. No comienza con características positivas como en otras congregaciones. Aquí el Señor comienza con algo negativo. Y vemos que tenían una reputación por ser una congregación viva, vibrante, tal vez una congregación que estaba muy activa, pero la realidad era que estaba muerta por dentro. Algo se puede ver vivo por fuera, pero en verdad está muerto por dentro, y ese es el caso con esta iglesia. Así que el Señor le dice, yo conozco cómo eres de verdad. No estás viva, sino que estás muerta. Y esto es lo que tiene que cambiar. Así que la exhortación que se ve a esta iglesia se ve de inmediato.
necesitan cambiar esto y se nos dice que la iglesia Sardis tiene que hacer varias cosas para cambiar. Quiero que enfoquemos, hermanos, aquí en los mandamientos del Señor aquí. ¿Cuáles son los pasos que debe tomar Sardis para mejorar su situación? Bueno, el Señor menciona 5 cosas. Dice que deben ser vigilantes, número 1. Número 2, deben afirmar lo que está a punto de morir. Número 3, deben recordar lo que han oído, una referencia probablemente al Evangelio. Deben recordar ese mensaje. Deben guardar lo que han oído, es decir, obedecer el Evangelio, y deben arrepentirse, lo cual habla de el proceso en general que deben hacer de cambiar el trayecto que están siguiendo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La idea es que esta iglesia ha caído de la posición donde se encontraba a una posición de muerte espiritualmente hablando. No son activos y no en verdad contienen las cualidades que el Señor espera. Sin embargo, no están sin esperanza. El Señor dice que deben ser vigilantes, es decir, deben preocuparse por lo que todavía tienen, pero que aún eso está a punto de morir. Por eso dice, afirma lo que está por morir también. La iglesia no está completamente fuera de esperanza. Puede todavía mejorar. Hay algunas cosas buenas que no han muerto, así que el Señor les afirma a que pues afirmen esas cosas y que se arrepienten, ¿no? Ahora, vemos, hermanos, que aquí se nos dice otra vez que si no lo hacen, Jesús vendrá a ella, a esta iglesia. Ya van varias veces que escuchamos en estos mensajes a las iglesias que si no se arrepientan, el Señor vendrá. Y ya hemos dicho que estas venidas que el Señor menciona no hablan de la segunda venida, ya que estas venidas a las iglesias son condicionales. El Señor solo vendrá a ellas si no se arrepientan. Entonces, es claro que se puede describir y hablar de una venida del Señor sin que sea la segunda venida, ¿verdad? También como en otras cartas que hemos visto a las iglesias, no debemos pensar que cuando el Señor dice que vendrá a ellas, no es que ellas lo verán físicamente hablando, literalmente hablando. Es una forma descriptiva solamente para decir que el Señor vendrá y las juzgará, las disciplinará de alguna manera, porque no se han arrepentido. ¿Cuántas veces viene el Señor en nuestras vidas personales, en juicio o en alguna forma para disciplinarnos? Nosotros no vemos al Señor, nosotros no recibimos al Señor físicamente, corporalmente hablando. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que a todos aquellos que Dios ama, Él los reprende, los disciplina, los castiga. En el Apocalipsis, la forma en que Jesús comunica eso es al decir que vendrá a ellos. Entonces, no estamos hablando de una venida corporal, física, material, literal, llamémosle como queremos. Esto está hablando de una visita, entre comillas, de disciplina y juicio para una iglesia si no se arrepiente. Entonces, es muy semejante con lo que ya hemos dicho en el caso de las otras congregaciones.
Debemos anotar aquí que el Señor dice que vendrá como ladrón y nadie sabrá cuándo. Bueno, esa misma frase o esas mismas palabras se usan de la venida del Señor en su segunda venida, ¿verdad? En otras palabras, es una de las razones por qué algunas personas piensan que esto habla de la segunda venida, ya que el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. Pero esta frase aún, que vendrá como ladrón en la noche, es verdad en cualquier momento que venga el Señor. Es decir, esa frase describe una venida de juicio, no importa qué tipo de venida sea. Si el Señor viene a una iglesia, se puede decir que es como ladrón en la noche porque es de sorpresa. Cuando el Señor viene en juicio sobre una nación, también es como ladrón en la noche, ya que esa nación no sabe que el Señor viene. Cuando vemos a Daniel capítulo 5, recordamos la historia ahí del rey Belsasar. Recuerdan, el rey babilonio vio la escritura en la pared. Y en esa escritura se le dice a ese rey que su reinado ha llegado a un fin. Él no sabía que venía este juicio, pero llegó así de repente. Esa misma noche, el reino de los medos persas estaban fuera de las puertas de Babilonia y entraron y conquistaron al reino de los babilonios en aquella noche. Ellos llegaron en juicio contra el imperio babilonio como ladrón en la noche. Así que la frase ladrón en la noche no solo habla de la segunda venida de Cristo, aunque también describe esa venida, ya que es una venida. Bueno, es la última venida. Pero lo que quiero que veamos es una frase más general que describe cualquier venida de Dios en juicio. Siempre que Dios viene, se puede decir que es como ladrón en la noche, ya que aquellos que son juzgados en el momento no saben que el Señor viene para juzgarlos. Bueno, siguiendo adelante en los versos 4 al 6, vemos aquí que se nos presenta la promesa al vencedor y el Señor dice, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Las vestiduras blancas en este libro siempre las traen puestas aquellos que han vencido, los victoriosos, los que han hecho bien espiritualmente hablando. Indican la pureza, la justicia, la victoria y la comunión con Jesús. Entonces, esta es la promesa en el cuadro simbólico aquí de la visión que Jesús le ofrece a los que triunfan. Estarán conmigo, tendrán comunión conmigo, ¿verdad? Y es lo que se dice a la iglesia. Bueno, también se le añade, no borraré su nombre del libro de la vida. En otras palabras, el nombre de cada cristiano en el Apocalipsis, ¿verdad? Se nos demuestra esto. El nombre de cada cristiano está escrito en el libro de la vida. Y aquí el Señor dice, no voy a borrar ese nombre. Borrar el nombre de alguien del libro de la vida es un símbolo de juicio. Entonces, dejar ese nombre ahí es lo opuesto, es una forma simbólica para comunicar bendición. Si tu nombre se encuentra en el libro de la vida, andas bien con Dios. El símbolo del libro de la vida se va a ver varias veces en el Nuevo Testamento y también en este libro más adelante. Lo último que el Señor dice es que Él confesará el nombre de ellos delante de Dios el Padre y delante de sus ángeles. La idea es que Jesús los pronunciará dignos ante la presencia de Dios. Entonces, estas tres recompensas o promesas para el vencedor son símbolos que habla de la comunión, la victoria que los cristianos tendrán con el Señor Jesús.
si es que llegan a ser vencedores. Así que para esta iglesia hay esperanza todavía. Bueno, a la iglesia de Filadelfia es una carta también que vemos aquí en los versos 7 al verso 13. La ciudad de Filadelfia lleva un nombre muy especial. Su nombre significa amando al hermano. Algunos dicen la ciudad del amor fraternal y eso es lo mismo. Lo interesante de Filadelfia es que era una ciudad con una posición geográfica interesante también, ya que se encontraba a la frontera de 3 naciones, Frigia, Licia y Misia. Entonces, también gozaba de una posición geográfica estratégica, ¿no? Estaba situada también sobre la carretera principal de Europa a Asia. Y esto es muy importante, ya que si uno quería navegar entre los 2 continentes, pasaban tarde o temprano por Filadelfia. Así que se llamaba a esta ciudad como la puerta de un continente a otro. Eso va a ser importante porque aquí el Señor le va a decir a Filadelfia que Él le ha puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y esto queda muy bien con el nombre de la ciudad, la puerta de un continente a otro, ¿verdad? Es interesante esa relación. Bueno, el propósito de Filadelfia, y cuando hablo del propósito, la ciudad fue puesta por los griegos para ser una ciudad que esparcía la cultura griega, ya que estaba en esta posición muy geográficamente estratégica. Parte de la responsabilidad de esta ciudad era de esparcir la cultura griega. Eso era su propósito. Y vemos que lo hacía muy bien. También fue conocida por sus vinos y porque era un centro médico, lo cual se conocía por todo el mundo de aquel entonces. En esta ciudad habían unas aguas termales que pensaban que se utilizaban para mejorar la salud de la persona, y personas de todo el mundo venían aquí a Filadelfia para tomar ventaja de los centros médicos. Así que Filadelfia era una ciudad muy interesante en aquel entonces. La descripción del Señor Jesús en el verso 7 se nos dice que es el santo y el verdadero, y el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, santo y verdadero enfatiza aquí la naturaleza pura de nuestro Señor, sin mancha, obviamente hablando, y ninguna mentira o engaño en él. El hecho de que tiene la llave de David significa que él es el rey de David, es decir, en la descendencia de David. Y la llave contiene la idea de autoridad y poder también. Así que aquí la llave de David se describe o describe de alguna forma la autoridad que tiene Jesús para abrir y cerrar. Y aquí es la forma en que se enfatiza: Él abre, nadie puede cerrar. Y Él cierra y nadie puede abrir, porque solo Él tiene esa autoridad. Así que es lo que se está enfatizando. Bueno, en esta iglesia, en los versos 8 al 10, se describen más las cualidades buenas y positivas que tenía esta iglesia. Y vamos a ver que a esta iglesia solo se le dicen cosas buenas. No hay nada negativo que deben cambiar. Eso es interesante porque casi todas las iglesias tienen algo que deben cambiar, pero no se escucha ninguna palabra negativa a Filadelfia. El Señor dice que le ha puesto una puerta abierta. Tal vez es una referencia a una oportunidad misionera que tenía esta iglesia ahora. Aunque tienen poca fuerza, es decir, materialmente hablando, tal vez no tenía muchos recursos.
Tal vez era una iglesia más pobre que rica en cuanto a recursos materiales. Sin embargo, el Señor dice que han guardado su palabra y que no han negado su nombre. Así que estas cualidades son todas buenas y el Señor les va a poner una puerta abierta. Yo creo es interesante esto, que alguien no tiene que ser grande y rico para recibir una puerta abierta por el Señor. La idea no es qué tan grande o rico uno es, sino qué tan fiel uno es. Y parece que esta iglesia sí entraba en esa última característica y cualidad. Bueno, los versos 9 al 13, el Señor les presenta las promesas de victoria para el vencedor y vemos aquí varias cosas. El Señor dice que los guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Va a venir más persecución y dificultad, pero el Señor va a guardar a su iglesia. Y mira lo que dice: he aquí, vengo pronto, pero no viene en juicio contra esta iglesia. En este caso, la idea es de recompensa y galardón. Entonces, veamos, hermanos, siempre viene el Señor para juzgar o para bendecir. Y en el caso de la iglesia de Filadelfia, viene para bendecir. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En otras palabras, se han mantenido bien, deben seguir firmes y fieles, como lo han hecho hasta este momento. El Señor dice: al que venciere lo haré columna en el templo de Dios y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y de mi nombre nuevo. Todas estas cosas hablan de la estabilidad que tendrá la iglesia. Columna en el templo de Dios habla de firmeza. La idea de recibir un nombre, ¿verdad?, que es especial, el nombre de mi Dios y mi nombre nuevo, significa que Jesús va a decir: esta iglesia es mía, me pertenece. Más adelante vemos que las personas en este libro de Apocalipsis, todos llevan un nombre sobre sus frentes, o el nombre del Cordero, el Señor Jesús, o el nombre de la bestia, la marca de la bestia. El nombre escrito sobre la frente de uno enfatiza su identidad. Entonces, aquí cuando Jesús dice: escribiré mi nombre sobre ellos, Él está diciendo: yo voy a declararlos como míos. No los voy a marcar para identificarlos como míos, ¿verdad? Van a pertenecer al Señor Jesús. Bueno, entonces este mensaje a la iglesia de Filadelfia es un mensaje muy especial. Ninguna característica negativa, sino puras cosas buenas. Ánimo por parte del Señor a la iglesia para que siga fiel. Bueno, la última carta que vemos es a la iglesia de la Odisea, y en la ciudad vamos a ver algunos puntos rápidamente aquí. Esta ciudad tenía una gran población de judíos, y estos judíos ejercían una influencia muy grande, y también era una ciudad muy rica. Aquí, semejante a la iglesia de Sardis y las otras iglesias, la Odisea era especial porque tenían ovejas que producían lana negra. Y eso era algo raro y una de las razones por su riqueza, en verdad. No había muchos lugares que se producía lana negra y era pues algo costoso, ¿no? También la Odisea era un centro médico, especialmente hablando del ojo. La Odisea se conocía por todo el mundo que se producía ahí una medicina que ayudaba a la persona a mejorar su vista, o si alguno tenía problemas con la vista o los ojos, la Odisea era el lugar para ir. Así que porque era centro médico, porque era centro financiero también, porque era centro comercial, todo esto enfatiza la riqueza de esta ciudad.
Ahora, lo que el Señor va a decir aquí a la iglesia es que ellos se creen que son ricos, así como la ciudad. Sin embargo, son pobres, ciegos y desnudos, va a decir el Señor. Entonces, la iglesia refleja la riqueza de la ciudad material, pero espiritualmente hablando, les falta mucho. Bueno, la descripción del Señor Jesús que se ve aquí en el verso 14, el Señor es el amén, el testigo fiel, verdadero y el principio de la creación de Dios. Hay muchas descripciones del Señor aquí. Y el amén enfatiza certeza y firmeza. La razón por la cual alguien dice amén es porque está de acuerdo con lo que se ha dicho y enfatiza firmeza, ¿no? Certeza. El testigo fiel habla aquí de que Jesús es verdadero y su testimonio es confiable. Podemos confiar en Jesús. Cuando se habla de ser el principio de la creación de Dios, no se está hablando de que es el primero en la secuencia de muchos, sino que es el medio por el cual fue creado todo el universo. No hay nada que fue creado que no fue creado por medio de Jesús. Esa es la idea aquí. Las características de esta iglesia son características negativas, semejante a Sardis. El Señor dice que Él conoce cómo son ellos. Dice, son ni fríos ni calientes, son tibios. Y por esta razón el Señor dice que los vomitará de su boca. Esto también, el hecho de vomitar, es un símbolo de juicio, es una figura de juicio, una forma descriptiva para decir que el Señor los va a juzgar. Pero es un símbolo fuerte, ¿no? Los va a vomitar de su boca. Entonces, la razón por eso es porque ni es frío ni caliente. Frío habla de estar lejos de Jesús espiritualmente hablando. Caliente habla de ser muy activo, ferviente para el Señor. Y el Señor dice, por lo menos me gustaría que fueran uno o el otro, no ahí en el medio, tibio. Ni son fríos, ni son calientes, están ahí como en el medio de todo. Y prefiero que sean uno o el otro, por lo menos. Claro, el Señor espera que sean calientes, pero por lo menos quiere que sean una de las dos, no una combinación de las dos. Ellos dicen, yo soy rico, me he enriquecido. Esto refleja su actitud general de arrogancia, de confianza en las cosas materiales. Y mira, las palabras del Señor Jesús están en contra de todas aquellas cosas que hacían a la ciudad ser una ciudad grande y rica. Dice el Señor, son pobres. Bueno, ellos se creían ricos porque la ciudad era rica, pero son pobres. Son ciegos también. Esto es una declaración en contra de ser un centro médico, ¿verdad? Para el ojo. Todo el mundo pensaba que en la Odisea se podía mejorar la vista, pero aquí el Señor dice, espiritualmente hablando, están ciegos. Y finalmente están desnudos, lo cual habla en contra de aquella lana negra que se producía aquí. En vez de estar vestidos de lana negra, lo cual enfatizaría su estado social o de riqueza, el Señor dice que están desnudos. Esa palabra desnudos siempre habla de que espiritualmente hablando tiene nada. Entonces, en vez de ser ricos y con buena vista y vestidos bien, son pobres y ciegos y desnudos. Así que el Señor describe la realidad espiritual de su condición. Los versos 18 al 19, el Señor dice, bueno, aquí está la exhortación, deben comprar de mí oro, vestiduras blancas, y deben ungirse sus ojos con colirio para que vean.
En otras palabras, todas estas cosas afirman las tres áreas que el Señor acaba de decir que están mal: pobres, ciegos y desnudos. Aquí el Señor dice, vengan a mí y pueden recibir oro para que sean ricos, vestiduras blancas en contraste con posiblemente vestiduras negras o más ser desnudos, y reciban colirio para que vean, hablando de aquel medicamento para ayudar algo la vista. El Señor dice, ustedes han buscado estas cosas en sí, pero lo que necesitan hacer es buscarlas en mí, porque encontrarlas en mí, en verdad, son lo que necesitan. El Señor dice, pues, yo reprendo y castigo a los que yo amo. El Señor los está disciplinando, pero es porque los ama. Y aquí Él dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Una llamada a acción inmediata. Deben cambiar su forma rápidamente. Aquí la palabra celosos habla específicamente a la idea de que son tibios, ni fríos ni calientes. El Señor les está llamando para que sean fervientes en su fe, que sean calientes, ¿verdad? Y finalmente se ven las promesas al vencedor, versos 20 al 22. El Señor dice, he aquí yo estoy a la puerta, llamo y entraré a cenar con aquella persona que abre la puerta. Tal vez todos hemos visto cuadros artísticos, pinturas que demuestra al Señor Jesús tocando una puerta de afuera. Normalmente el Señor carga una lámpara y la puerta, si nos fijamos bien en esas pinturas, no tiene forma de abrir una bola para abrir allá afuera. Solo está por dentro y se ve que el Señor está tocando. Bueno, esa pintura viene de esta visión. Y el Señor básicamente estoy diciendo, yo estoy tocando y esperando si me abren la puerta. El que abre la puerta, yo entraré para cenar con él. Es decir, tener comunión, una relación espiritual, amistad. Y pues está listo el Señor para entrar. También algo más que se añade aquí es que el Señor dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, lo cual significa que tendrán el triunfo con Jesús. Una vez más, vemos esta imagen en Apocalipsis. Los vencedores reinan con Jesús. ¿Cómo se describe victoria? Bueno, se describe con todas estas imágenes, pero en especial la idea que reinan con Jesús. Y de esa manera se describe que ellos son vencedores, que han triunfado. Bueno, hermanos, esto es un repaso algo rápido del capítulo 3 y estas cartas y la última parte del capítulo 2. Así que en la segunda parte de clase vamos a entrar al capítulo 4 y veremos ahí la adoración celestial. Vamos a tomar una pausa aquí, un descanso, y al regresar pues veremos el comienzo del capítulo 4. Entonces nos veremos en el siguiente video en unos cuantos momentos.